un poco de lo que es la tuberculosis y obviamente de los antituberculosos. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa. Vale decir que está causado por un microorganismo llamado Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch o simplemente bacilo tuberculoso. Tiene una evolución crónica, por tanto es una enfermedad infectocontagiosa crónica y va a tener muchos determinantes socioeconómicos. ¿Qué es el Mycobacterium tuberculosis? Es una bacteria bacilo ácido alcohol resistente, así lo llamamos, BAR, bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué diferente hay de una bacteria gram positiva de una bacteria gram negativa? Aquí esquemáticamente les muestro que una bacteria gram positiva, su pared bacteriana está constituida por una membrana celular, como cualquier otra membrana celular, una doble capa lipídica con proteínas y una gruesa capa de peptidoglucano. En una bacteria gram positiva esto equivale al 40% de la bacteria, del peso de la bacteria. Claro que además contiene los ácidos lipoteicoicos y teicoicos. Una gram negativa tiene su membrana basal, tiene una delgada capa de peptidoglucano, su membrana externa que contiene los lipopolisacáridos. ¿Ya? Y estos lipopolisacáridos son parte patogénica de estas gram negativas. Y miren, del Mycobacterium contiene su membrana celular, su delgada capa, mucho más delgada de peptidoglucano, pero contiene los ácidos micólicos, que están enlazados con lo que es el arabinogalactano, pero esencialmente estos glicolípidos con ácidos micólicos en contra. Esta estructura de ácidos micólicos le da ciertas capacidades, como ser resistente a la decoloración en las tinciones, ¿no? La tinción Gram, por ejemplo, con alcohol ácido se destiñe y no se llega a colorear esta bacteria. Por eso es que se llama bacilo ácido alcohol resistente, porque cuando se utiliza alcohol ácido se decoloran cualquiera de estas bacterias. En cambio, estas son resistentes, no se decolora. ¿Ya? Por eso es que las tinciones es importante. Vamos a ver la tinción de Ziel-Nielsen, cómo se va a identificar posteriormente. Bien, seguimos. ¿Qué características tiene el Mycobacterium tuberculosis? Es un bacilo ácido alcohol resistente, puede teñirse como gram positivo. Tiene una longitud de 1 a 4 micras, una membrana 2 veces más fuerte que una gram negativa. Aerobio estricto, que significa que sin oxígeno no vive. En un pH de 7.4 a una presión de oxígeno de 100 a 140 milímetros de mercurio. ¿Dónde encontramos más estas condiciones aeróbicas estrictas? En los pulmones, pero también en otras partes del organismo. Pero, ¿qué parte del pulmón, por ejemplo, es más aireado? ¿No? Hay más concentración de oxígeno en los ápices o en la parte superior de los pulmones. Es un ácido alcohol resistente gracias a los ácidos micólicos. Tiene un crecimiento lento de 14 a 24 horas de fisión binaria, que significa que de una bacteria por fisión binaria generalmente aparecen 2, esas 2 se vuelven 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Una bacteria común y corriente como un Escherichia coli, un Streptococcus pyogenes, tiene más o menos una fisión binaria de
11 hasta 18, 20 minutos. O sea, más o menos en promedio 15 minutos. Estas duran 14 a 24 horas. Es decir, que para duplicar esta bacteria necesita este tiempo. Es resistente al frío, congelación a ciertos agentes químicos e incluso a la desecación, donde puede estar años. Es sensible a la luz solar y ultravioleta. Se destruye en cuestión de segundos. Por eso es importante que a las casas, por ejemplo, entre la luz solar, se ventilen. Se inactiva a mayor de 60 grados centígrados. Su transmisión es por gotitas de flujo, por inhalación. Un estornudo, por ejemplo, contiene 1.000.000 de partículas infectantes. Esas son las partículas infectantes. La tos tiene 350.000 partículas infectantes. No es tanto como un estornudo, pero un estornudo es máximo llegará a 3 estornudos. La tos es constante. Una partícula infectante contiene de 3 a 5 bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, y una caverna de 2 centímetros de diámetro contiene de 107 a 1.011 millones de bacilos. Factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es paciente inmunodeprimido que tenga VIH-Sida o cualquier otra persona que sea inmunocomprometida o inmunodeprimida. Puede ser pacientes con cáncer, pueden tener enfermedades crónicas incurables como artritis reumatoidea, lupus eritematoso, que requieren tratamiento inmunosupresor. El cáncer también. La edad de riesgo son obviamente los ancianos, pero también los adolescentes. Un factor de riesgo también es el hacinamiento, vivir en estas condiciones que ven en la foto, ¿no? En una sola habitación, donde además esa misma habitación, además de ser dormitorio, suele ser de cocina, comedor, etc. La desnutrición, que es la principal en nuestro país, ¿no? La desnutrición, principal factor de riesgo, inmunodepresión relacionado al VIH, la drogadicción y la indigencia, vivir en condiciones de calle. Todos estos son factores de riesgo. ¿Qué significa infección? Significa que el bacilo ha ingresado al cuerpo de una persona, pero que debido a su sistema inmunológico lo aísla y detiene su multiplicación, evitando que se produzca la enfermedad. No es lo mismo decir infección que enfermo de tuberculosis. De hecho, la gran mayoría de este país debe estar infectado, pero no está enfermo. Ya vamos a ver por qué. En la patogenia, vemos que el Mycobacterium tuberculosis ingresa por inhalación hacia el pulmón. Este es captado por los macrófagos, es fagocitado. Y claro, estos macrófagos que fagocitan tienen un 90% de concentración, 90-95% de concentración, pero además aíslan al germen. Si bien el germen está dentro del macrófago, el germen evita que se forme el fagolisosoma, es decir, evita la unión del fagosoma con el lisosoma, evitando así su destrucción en el proceso de fagocitosis de la inflamación, si se recuerdan. Es así que se forma el granuloma. Ahora es evidente, este granuloma puede ser resuelto donde aíslan al Mycobacterium tuberculosis en una forma latente, como podemos ver aquí. Se forma el granuloma y se produce una infección latente. Este granuloma se deposita en el hilio de los pulmones, justo cercano a la desembocadura del paquete vasculonervioso del pulmón, lo que llamamos el complejo de Ghon. Y este
este granuloma, ¿no es cierto?, resuelto, contiene bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, Mycobacterium tuberculosis en su interior, que están vivos pero latentes, no se reproducen nada. Pueden estar así años y toda la vida el paciente y quedarse así. Sin embargo, llega una etapa de enfermedad activa donde se puede transmitir la enfermedad, que es el granuloma no resuelto con múltiples bacilos fuera de control, que hace que llegan a destruir a este granuloma y se desprenden formando lo que es dentro la necrosis de caseificación. ¿Por qué se llama así? Porque parece al queso. De esa manera, cuando el paciente entra en inmunodepresión o sus defensas bajan, se activa esta infección latente y empieza a reproducirse y formar el granuloma no resuelto. Empiezan a liberarse más bacilos ácido alcohol resistentes, causando la enfermedad. El riesgo de reactivación es del 10% durante el transcurso de la vida. Tenemos que hay una tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La extrapulmonar puede darse a nivel de los ganglios, tuberculosis ganglionar, meningia, pericárdica, no contagia al corazón, tuberculosis articular, pleural, ósea, a los huesos, cutánea en la piel, intestinal, peritoneal, genitourinaria, ¿no? Todas estas son extrapulmonares y hay una que es de las más graves, que es la tuberculosis miliar, que es la diseminación generalizada. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? ¿No? Tos y catarro por más de 15 días. En nuestro país, esta tos por más de 15 días, en nuestro país es tuberculoso hasta demostrar lo contrario. Tosedor por más de 15 días, lo llamamos sintomático respiratorio. Si tienen una persona sintomática respiratoria que está tosiendo por más de 15 días, como les digo, es tuberculoso hasta demostrar lo contrario. Viene asociado a pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o diaforesis, decaimiento, la típica triada de el síndrome tóxico infeccioso completo, astenia, dinamia, hiporexia y fiebre. Pero además se evidencian otros signos como la facies tísica, la facies tuberculosa. Presenta de hipertricosis en el rostro, pómulos prominentes por la bajada de peso, pestañas largas, a lo que incluso llamamos la belleza tísica. Su diagnóstico, además de clínico, obviamente el clínico es lo más importante. Como les he dicho, tosedor, pérdida de peso, todo nos tiene que llevar a sospechar tuberculosis. Y claro, ya en el diagnóstico tenemos la baciloscopía, el método más antiguo, económico, rápido y confiable, aunque no es absoluto, es la visualización del bacilo ácido alcohol resistente. El más importante para el diagnóstico. El cultivo es evidente en pacientes con baciloscopías negativas, criterios clínicos posibles, resistencia, ¿no? Fracaso terapéutico por resistencia a los fármacos, pacientes con comorbilidades, recuperaciones de pacientes que han abandonado su tratamiento. Y claro, los rayos X de tórax, un método actualmente ya no es costoso, ¿no? Es lo más económico, pero además ya evitando, porque hay el Programa Nacional de Tuberculosis del Estado, en el cual todo paciente tuberculoso tiene derecho a atención, tratamiento y recuperación
o rehabilitación gratuita de la tuberculosis. Tiene alta sensibilidad pero baja especificidad. La tomografía es útil e importante en el diagnóstico, pero infantil. Mucho en el adulto no, porque con tórax, vaciloscopía es suficiente. ¿Cómo se interpreta la vaciloscopía? Esta es una vaciloscopía. Observamos los bacilos ácido alcohol resistentes, que son estos, medio que entre rosados y rojitos, ¿no? Todos estos. Se hace un recuento al microscopio. Bar negativo significa que no se observa ningún bacilo ácido alcohol resistente en la muestra de esputo, que significa muestra de saliva, ¿no? Que expectora el paciente. Eso se lo lleva, se le hace un tratamiento para darle tinción en un portaobjetos. Se lo tiñe con la tinción de Ziel-Nielsen. Y bueno, esa tinción nos muestra un fondo azul, como ustedes pueden ver, y a los bacilos ácido alcohol resistentes, medio lilas rojizos, ¿no? Bar negativo es cuando no hay ni un bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos observados. Bar positivo simplemente cuando hay de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes, solamente veo 1, 2, 3, así, solamente 9 en 100 campos observados. Y decimos vaciloscopía positiva, una cruz, cuando tengo de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes, de 10 a 99 en 100 campos pulmonares. Bar positivo 2 cruces es cuando tengo 10 bacilos de 1 a 10, de 1 a 9, perdón, bacilos ácido alcohol resistentes por campo, ¿ya? De 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes observados en 50 campos, por campo en 50 campos. Y vaciloscopía positiva 3 cruces es cuando veo más de 20 bacilos ácidos, más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes, como en este caso hay más de 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo en este pedacito. O en esto debe haber 10. Más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por campo en 20 campos observados. Y otra parte del diagnóstico es el GenExpert, que es una máquina que nos determina por reacción en cadena de la polimerasa, nos determina la presencia del DNA del bacilo ácido alcohol resistente, del Mycobacterium tuberculosis, pero además nos determina la resistencia a un fármaco antituberculoso que es la rifampicina. Vamos a ver que hay antituberculosos de primera línea y de segunda línea. Primera línea, isoniazida, que se abrevia con H, rifampicina, que se abrevia con R, piracinamida, Z, etambutol E y streptomicina S. Segunda línea, amicacina, canamicina, que son aminoglucósidos como la streptomicina, estos dos fármacos, quinolonas de segunda, tercera generación, ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Capreomicina, etionamida, ácido paramino salicílico, son netamente antituberculosos, así como la isoniazida, piracinamida, etambutol, cicloserina, cofacimina y rifabutina, que es pariente de la rifampicina, la rifabutina. Todas estas son de segunda línea o también llamadas subsidiarias.
La isoniazida como mecanismo de acción es un inhibidor de lo que son los ácidos micólicos, ¿no? Inhiben la biosíntesis del ácido micólico, evitando o interfiriendo en el alargamiento de ácidos grasos, como la enoil reductasa, que es la enzima que inactiva la catalasa peroxidasa, componente de un gen CATG, que sería el que provoca además resistencia después, inactivándole a la síntesis de ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos, al no ser sintetizados, debilitan su pared del bacilo, permitiendo que sea fagocitado, eliminado o finalmente muriendo la bacteria. La rifampicina es un inhibidor del RNA polimerasa del bacilo tuberculoso, evitando de que se formen cadenas de RNA y que se forme el DNA como tal de la bacteria. El etambutol es un inhibidor de la arabinosiltransferasa, ¿no? Enzima que llega a sintetizar el arabinogalactano, componente esencial de la pared bacteriana del Mycobacterium tuberculosis. Y de hecho, esta isoniazida, rifampicina, son bactericidas, es decir, matan al bacilo. En cambio, el etambutol es bacteriostático. La piracinamida no sabemos exactamente cómo actúa. Se cree que afecta el gen de sintasa de ácidos grasos de una enzima involucrada en la síntesis de ácidos micólicos, ¿no? Es decir, que inactiva la piracinamidasa, que es esta sintasa de ácidos grasos. Y también se cree que inhibe la captación de oxígeno por parte del bacilo tuberculoso. Y como saben que es un aerobio estricto, es decir, que requiere de mucho oxígeno, este bacilo termina muriendo. Y finalmente la streptomicina es un inhibidor de la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S. Existen poblaciones bacilares. Es interesante esto porque en el pulmón va a haber una población de bacilos extracelulares de multiplicación activa. Hay otra población que está dentro del macrófago que son intracelulares. Estos son de multiplicación lenta en pH ácido, ambos en pH ácido, y una población extracelular de multiplicación lenta en el centro del foco caseoso. Ya les he dicho que el caseo es un tipo de necrosis de caseificación, ¿no? Es la necrosis de caseificación, cuando esos bacilos vivos están en ese material necrótico, es que tiene multiplicación lenta. Estos son en pH neutro. Y por ejemplo, la isoniazida, antiguamente se abreviaba INH, actualmente solo H, actúa muy bien a nivel extracelular de multiplicación activa e intracelular de multiplicación lenta. No actúa en el centro del foco caseoso. El único que actúa a ese nivel es la rifampicina, como ustedes pueden ver, ¿no? Tal vez su efecto más débil es a nivel intracelular, pero tiene buen efecto. En cambio, la piracinamida es muy débil a nivel extracelular, pero muy bueno a nivel intracelular. Buena acción del etambutol a nivel extracelular de multiplicación activa y a nivel intracelular. Y la streptomicina solamente a nivel extracelular de multiplicación activa. Ahora, ¿cómo clasificamos los fármacos según la resistencia? ¿No? Porque estos bacilos se vuelven resistentes. Decimos monoresistente, ¿no? A un cuando es resistente a un antituberculoso de primera línea.
Poliresistente, si la resistencia es a más de 1 de primera línea, que no sea ni isoniazida ni rifampicina. Multidrogo resistente, MDR, si la resistencia es a isoniazida y rifampicina, que son los dos mejores. Extensamente resistente, XDR, es un multidrogo resistente además, o sea, además a fluoroquinolonas o algún antituberculoso inyectable como la streptomicina, la levofloxacina. Y resistente a rifampicina, si es solamente resistente a rifampicina. Bien, la isoniazida va a presentar ciertas reacciones adversas. El consumo de isoniazida. Una de ellas es polineuritis que causa debilidad muscular, temblores, convulsiones, neuritis óptica, inquietud, insomnio y cefaleas. Y esto se debe a porque inhibe a la piridoxalquinasa, que es una enzima que sintetiza la vitamina B6 de piridoxal a fosfato de piridoxal. Y como hay menos vitamina B6, se produce estos trastornos del sistema nervioso. A nivel gastrointestinal causa anorexia, náuseas, constipación, ictericia. Pueden causarnos a nivel hematológico púrpura, leucopenia, eosinofilia y agranulocitosis. También es hepatotóxico y por eso que sus contraindicaciones es pacientes con epilepsia y trastornos hepáticos. La rifampicina causa náuseas, vómitos, diarrea, reacciones alérgicas como erupciones, urticaria, púrpura y pseudoresfrío. Causa trastornos hepáticos como aumento de transaminasas, ictericia y está contraindicada en insuficiencia hepática. La piracinamida también causa trastornos hepáticos, ictericia, hepatomegalia, aumento de transaminasas. A nivel gastrointestinal, anorexia, vómitos, diarrea, cefalea, mareos, excitación. Trastornos metabólicos como hiperuricemia, aumenta el ácido úrico. Puede causar lesión a nivel renal, nefritis intersticial y daño muscular, rabdomiolisis, sobre todo en casos de intoxicación. Trastornos alérgicos, desde erupciones cutáneas hasta fotosensibilidad. Está contraindicado en insuficiencia hepática y en pacientes con gota por la hiperuricemia. Incluso puede desencadenar un ataque de gota. El etambutol causa trastornos visuales como la neuritis óptica retrovulvar, que es una falta de discriminación del color rojo y verde. La persona no puede discriminar el rojo y verde. A nivel del sistema nervioso, causa cefaleas, mareos, ansiedad y parestesias, anorexia, náuseas y vómitos a nivel gastrointestinal. También puede causarnos aumento del ácido úrico, no están aquí en las diapositivas, y por ende producirnos gota. Contraindicado en insuficiencia renal, en la retinopatía diabética y en las neuritis ópticas. ¿Qué características va a tener el tratamiento farmacológico? Debe ser asociado. 4 fármacos se utilizan en nuestro país, tetra asociado, prolongado, duración de 6 meses, supervisado que garantice el cumplimiento, controlado con vaciloscopías mensuales y en una sola toma, separada de alimentos, que significa que los 4 fármacos se toman en una sola toma. Esquemas. El esquema 1 es 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. 60 dosis esta primera fase. 2 meses, 60 dosis diario. Y una segunda fase
de 4 meses de isoniazida rifampicina, 120 dosis diarias, completando los 6 meses. Este es el esquema nacional. De hecho, actualmente este es el que se está utilizando. En casos de retratamiento, primera fase, 2 meses, pentasociado. Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. 60 dosis diarias. Segunda fase, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, es decir, se quita la streptomicina. 1 mes de tratamiento, 30 dosis diarias. Y tercera fase, de 5 meses, solamente rifampicina, isoniazida, etambutol, 65 dosis. Se toma lunes, miércoles y viernes. 3 tomas semanales. Lunes, miércoles y viernes. El esquema pediátrico, que lo único es similar al del adulto, sin etambutol, ¿no? Por la posible neuritis óptica. Y después el resto es igual que en adultos. Primera fase, 60 dosis diarias, triasociado. Y segunda fase, isoniazida, rifampicina, 4 meses, haciendo un total de los 6. Dosificación en niños, streptomicina 15 miligramos kilogramo de peso día, isoniazida de 5 a 10, rifampicina de 10 a 15, piracinamida de 25 a 35 y etambutol de 15 a 20. Estas son por kilogramo de peso día en niños, ¿no? Algunos términos de historia de tratamiento. Caso nuevo es paciente que por primera vez presenta baciloscopía positiva y es iniciado su tratamiento antituberculoso. Recaída, paciente que ha sido diagnosticado de tuberculosis, tratado para tuberculosis, declarado curado, sin embargo, vuelve a presentar baciloscopía positiva posteriormente. Fracaso terapéutico es presencia de baciloscopía positiva al 5º mes de tratamiento. Pérdida de seguimiento es cuando una persona se le dejó de controlar la toma de sus medicamentos después del primer mes de tratamiento. El DOT es tratamiento directamente observado, eso es en caso de antes de la pérdida de seguimiento, ¿no? Tratamiento directamente observado, donde a veces se internan los pacientes para hacerles el tratamiento. Y bueno, el drogo resistente y el multidrogo resistente. Drogo resistente es el que es resistente a rifampicina y el multidrogo, además de rifampicina, isoniazida. Bien, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto para responderles. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Le cuento que yo he visto el caso de un paciente que hizo, al parecer, resistencia. Estaba internado y en el hospital decidieron darle un tratamiento que decía, parece que estaba resumido, que decía BPAL. ¿Se refería a la segunda línea? Sí, segunda línea. Está utilizando levofloxacina. Linezolid, eso, uno Linezolid, parecido. levofloxacina o no creo moxifloxacina, debe ser cipro, linezolid, debe usar capreomicina tal vez, también hay varios esquemas, ¿no? Pero eso ya se paga el paciente, ya no cubre el Estado. Y una consulta más, doctor. ¿Qué tan frecuente es que los pacientes hagan resistencia? Porque ya son un par de casos que veo que empieza la reacción normal.
El problema es que muchos de los pacientes con tuberculosis no completan su tratamiento. Si te das cuenta, 6 meses de tratamiento, tomar no son los 4 medicamentos, porque no vienen los 4 hechos a tu medida, para tu peso. Un paciente toma, qué sé yo, 3 de rifampicina, 2 de isoniazida, 2 de etambutol, 2 de piracinamida, y mira, son varias tabletas que tienen que tomar en una sola, todos los días, durante 2 meses, y después isoniazida, rifampicina, menos, pero 4 meses más, o sea, 6 meses de tratamiento. Y el problema es que muchos se sienten mejor y dejan de tomar. Y ahí es donde viene la resistencia. Y esos bacilos resistentes son pasados a otras personas que, si bien si no les da la enfermedad, pero ya tienen la enfermedad latente. Muchas gracias, doctor. ¿De qué génesis? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Felicitarles por esta iniciativa a todos los miembros de la Sociedad Científica de Nutrición. Y bueno, pues para cuando me requieran, con todo gusto podemos volver a tener otra sesión. Está bien, muchas gracias por la ponencia, doctor. Ha sido bastante eh, de conocer para que pueda servirnos esto en nuestro trayecto. Y bien, por el día de hoy damos finalizada la ponencia y igualmente le avisamos para cualquier otro seminario. Y también avisar que al final de esta sesión se va a mandar un formulario para que puedan escribir sus nombres por la asistencia del día de hoy. El día de mañana la ponencia ya será sobre tratamiento terapéutico nutricional de tuberculosis. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, compañeros.